El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Mi rumba tiene un misterio, un embrujo musical, ritmo que rompe cadenas y cura la tristeza popular. Eso canta Ismael Miranda acerca del significado de la música y el baile para las clases populares. En Cali, la identidad como pueblo ha estado atada en las últimas décadas a la rumba salsera, en la que el pueblo encuentra un refugio de las tempestades de la vida y las clases altas encuentran una manera de divertirse. Esto es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos de la salsa. En esta ocasión contamos con la participación de Alejandro Ulloa San Miguel, quien ha sido profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, donde dirigió el grupo de investigación Palo de Mango, Culturas Musicales Urbanas de la Diáspora Afrolatina. También es autor de numerosos artículos y libros, entre los cuales resaltamos La salsa en discusión, música popular e historia cultural. Hola Alejandro, es un placer tenerlo en este podcast. Hola, buenos días, ¿cómo están? Deseándoles bienestar y tranquilidad donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por esos buenos deseos. Antes de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, lo invito e invito a todos nuestros oyentes a escuchar el siguiente audio en el que Celia Cruz y Juan Formel definen lo que es la salsa para ellos. Bueno, Celia, para ti, ¿qué significa la palabra salsa? Pues yo tengo mi opinión. Sí, yo sé la tuya. Tú dices que es salsa de tomate, que es salsa de espagueti, y te pones a estar hablando un montón de cosas. Dime la tuya. Bueno, la mía es esta, Tito. Para mí, la salsa es una palabra, nada más, una palabra comercial. Como ritmo yo creo que no existe, y tú que eres doctor en música lo sabes. Ahora, es una palabra que se le adjudicó a todos los ritmos del Caribe, principalmente a los ritmos de Cuba. Yo pienso que la salsa tiene sus raíces en la música cubana. Y te lo digo, pues porque cuando yo empecé a cantar lo que hoy le llamamos salsa, es lo mismo que estaba haciendo con la Sonora Matancera. O sea, que si canto La Sopa en Botella, que yo grabé con la Sonora Matancera, vine y grabé con Pacheco, allá era una guaracha y aquí era una salsa. O sea que para mí la salsa es música cubana con nombre nuevo. De una manera u otra nos hemos estado nutriendo de muchas experiencias, tanto los músicos radicados en Nueva York, en Puerto Rico, como los músicos radicados en Cuba. Y un poco que de verdad hay que reconocer también, y creo que esto es lo más importante, nosotros estuvimos mucho tiempo aislados de un mercado grande, donde si no es por el trabajo que hicieron los salseros, en realidad se hubiera perdido este género, o sea, la música cubana en sí. Y actualmente, bueno, a nadie, ni a Quero, ni a mí, ni a ninguno de los músicos que vivimos en Cuba nos molesta decir que somos salseros, somos soneros. En realidad lo que defendemos es la música bailable. Todos conocemos hoy por hoy lo que es la salsa, pero creer que siempre fue así es un sinsentido. Entonces, empecemos, como es la costumbre de este programa, por los inicios de la salsa, en este caso. Hay quienes dicen que la salsa nació en Estados Unidos en los años 30 y presentan como argumento el manicero, que vio la luz en 1931. Hay otros que dicen que no, que fue en los 40 y hablan de machitos y los afrocubanos. Esos argumentos serían los que refuerzan la tesis de que la salsa es un producto estadounidense de los años 30 o 40, pero hay otras personas que hablan de que la salsa y los ritmos de los que la salsa se derivó eh, es un producto cubano, y entonces que en el mejor de los casos en Estados Unidos es donde la salsa alcanzó una repercusión, digamos, mundial, como argumentos para esta hipótesis está el trío Matamoros, cuyo primer disco data de 1928, o grandes temas como Échale salsita de 1932 de Ignacio Piñeiro,
o Bonito y Sabroso de 1952 del gran Benny Moré. En este sentido, quisiera que, o sería mejor, mi primera pregunta, ¿dónde y cuándo se origina realmente la salsa? Cuando usted menciona canciones como Échale Salsita, Bonito y Sabroso y otras más que puedan, esas canciones son sones cubanos. Y el son cubano tiene, digamos, una larga historia tanto en Santiago de Cuba como en La Habana, porque el son, según las investigaciones de musicólogos cubanos de finales del siglo XX, no nace solamente en la provincia oriental, sino que nace en varios puntos de Cuba. Es más, han registrado células rítmicas del son en varios puntos del Caribe, entre ellos las Islas Caimán. De manera que eh, la vieja historia de que el son nació en Santiago y en Oriente y los soldados lo llevaron a La Habana a comienzos del siglo XX es una historia que ha sido ya desmitificada y seriamente cuestionada. Eh, Decía que el son, sin duda, con toda su historia y con toda su sabrosura, es uno de los elementos que integra la salsa. Digamos, es uno de los géneros que le da vida a la salsa, pero no es el único. Y allí empiezan a aparecer las divergencias en los puntos de vista. Hay una respuesta que es la respuesta que generalmente han dado los cubanos dentro de Cuba y fuera de Cuba, en todas partes del mundo, que es la respuesta conocida como el cubanocentrismo. El cubanocentrismo consiste en decir que la salsa no es más que música cubana, que se le cambió de nombre, que se le puso otra investidura, otra etiqueta, pero que es la misma música cubana de siempre, como lo acaba de decir o como lo escuchamos en la declaración de Celia Cruz y muchos otros músicos. Todo el legado musical cubano que tiene en el son y en el complejo de la rumba cubana, que son sus dos grandes matrices más importantes, ese legado fue también asimilado por caribeños no cubanos radicados en Nueva York y fue de alguna manera transformado, enriquecido con el aporte de otras tendencias, otras expresiones musicales y culturales. La voz de aquel que pregonaba, échale salsita, échale salsita, échale salsita. Hay un segundo planteamiento que, bueno, decía que para completar la idea sobre los ejemplos que citas de échale salsita y demás, esos son sones cubanos hechos en el sentido tradicional en La Habana, en los años 30 y 40. La salsa es un fenómeno también urbano, pero radicado en Nueva York, en un momento en que ya Nueva York es la capital del mundo. Bueno, hacía rato lo era. Estamos hablando a años 1900, la transición de los años 50 a los 60 del siglo pasado. Hay una gran comunidad de inmigrantes esparcida en distintos distritos de Nueva York. ¿Sí? Están en el sur del Bronx, lo que se llama el South Bronx, están en Spanish Harlem, que es el barrio latino de Nueva York en Manhattan. Los dos están separados por el Harlem River, ¿sí? Y allí se concentra la mayor parte de la migración caribeña, pero sobre todo puertorriqueña, que llega desde comienzos del siglo XX, y bueno, continúa llegando, pero para poner una fecha, digamos, límite, hasta mediados de los años 70, para lo que tiene que ver con la salsa. En esos dos epicentros se concentra la gran mayoría de inmigrantes puertorriqueños, que es la comunidad más grande de latinos, por una razón muy sencilla, porque los puertorriqueños tienen ciudadanía americana desde 1917, cuando el Congreso de los Estados Unidos les concedió ese privilegio, entre comillas, porque históricamente han sido ciudadanos de segunda y tercera categoría, han sido discriminados, han sido racializados, han sido marginalizados,
estigmatizados, etcétera, etcétera. Lo mismo que la población negra en Nueva York. Pero también hay otros espacios donde se concentró esa migración. Está el Lower East Side, eh, el lado bajo de Manhattan, y también en una parte en Brooklyn, ¿cierto? Entonces, los inmigrantes llegaban a Brooklyn por barco, está el puerto, y de ahí unos se quedaban allí, otros iban buscando dónde está el familiar, el amigo, el pariente, y se iban hacinando, porque fueron realmente procesos de hacinamiento que se fueron formando en estas comunidades. Y es en esas comunidades, allí también hay cubanos que habían llegado también desde comienzos del siglo y después de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que la salsa no es solo el son cubano, ¿sí? Así como no es tampoco solo el guaguancó. El son cubano es una de las matrices a partir de las cuales surge la salsa. La rumba, el guaguancó, el yambú y la columbia es otra de las matrices. Pero también está la bomba puertorriqueña, está la plena puertorriqueña, está la música jíbara puertorriqueña, ¿sí? Que llegaron con esos inmigrantes desde 1927, como está documentado pues por algunos investigadores en Nueva York y Puerto Rico, como ya en 1930 había Manuel Jiménez, un artista que que le decían El Canario, grabó varias producciones con plenas, y las plenas se oían en las reuniones de los puertorriqueños en la época decembrina, se alcanzaban a escuchar en los lugares donde vivían, en Spanish Harlem y en el South Bronx. Santa María, líbranos de todo mal, ampáranos, Señora, de este terrible animal. Cuando Willy Colón se junta con Héctor Lavoe a finales de los años 60 y empiezan a grabar y graban Asalto de Navidad y otras composiciones con la participación de Yomo Toro, ellos están reivindicando la música puertorriqueña y su protagonismo en la salsa, para demostrarle a los cubanos que la música cubana que la música salsa no es solo música cubana. Y uno puede oír la interpretación del cuatro puertorriqueño, ¿sí? Los pregones cantados. Hay toda una herencia y una apropiación del seis, de las diversas variedades del seis, que es una música típica puertorriqueña, música jíbara, como lo llaman ellos, o sea, música de origen campesino, pueblerino, que es llevada a Nueva York. Claro, como es una música de origen campesino, pues no es muy bien vista, no es muy reconocida, no es valorada económica ni simbólicamente, pero para los puertorriqueños tiene un gran valor identitario. De acuerdo a lo que nos dices y las diferentes respuestas dependiendo quién lo vea y las influencias que tiene la música jíbara y también los latinos que se encontraron en Estados Unidos, me da la impresión de que es realmente difícil decir de dónde viene la salsa y marcar solamente un lugar, porque pues es un cúmulo de diferentes apropiaciones y con diferentes influencias, pero entonces eso podría decir que por decirlo así, si es necesario delimitar un lugar de nacimiento, sí serían los Estados Unidos, porque ahí es donde se encuentran esas diferentes percepciones, esas diferentes formas de entender la música para poder y que saca lo que conocemos posteriormente como salsa, ¿o estoy equivocado? No, efectivamente, pero no es, digamos, más, los Estados Unidos es un mapa muy grande, es Nueva York, y dentro de Nueva York Ok, no es todo Nueva York, está ya. localizado, está situado en dos barrios particulares que son Spanish Harlem, el barrio latino, y que son el sur del Bronx.
Esto lo puede comprobar, se puede comprobar de muchas maneras. Mire, se puede comprobar cuando usted mira, y yo he estado en esos barrios muchas veces, yo viajo a Nueva York casi cada año desde 1990, 91 y he recorrido esas calles y he hecho entrevistas y he estado y he tenido documentos eh, eh, y mapas ubicando direcciones y moviéndome. Por supuesto que imaginando también, porque yo he hecho ese recorrido cuando ya habían pasado 20, 30 años de lo que yo estoy tratando de interpretar y de explicar. Pero cuando a mí músico me dicen, no, es que yo vivía en Kelly Street, ¿sí? En el Bronx y ahí vivían los hermanos Palmieri y ahí por ahí vivía Orlando Marín y por ahí vivía Joe Quijano y una cuadra más abajo vivía Arsenio y más allá vivía Bobby Sanabria, vivió, en fin, entonces uno empieza como a relacionar esas cosas que además, ojo, esto que estoy diciendo lo pueden ver en la plataforma digital que hicimos con el grupo de investigación aquí en la Universidad de Valle, que se llama Salsa Barrio Cultura, que los invito a que la visiten y ahí están. Es una plataforma bastante robusta con documentales, videos, crónicas, entrevistas, todos los trabajos de campo que yo he hecho estaba vertido allí y ustedes pueden ver las entrevistas de Eddie Montalvo. Todas las cosas, yo mantengo en mi mente tu memoria, Puerto Rico. ¿Sí? Y la tercera parte del trípode es la música afroamericana o afro-norteamericana o afroestadounidense, particularmente el jazz y el rhythm and blues y el soul, que son producidos por las comunidades negras de Nueva York, principalmente, bueno, que ya viene de Chicago, viene de Nueva Orleans, etcétera, pero digamos, concentrémonos en Nueva York, que es donde está las mayores influencias, la mayor producción, los mayores centros de presentación de los músicos, de espectáculos, etcétera, etcétera. Entonces, la salsa es, para ahora sí aterrizar una definición. Mira todo lo que me ha demorado para llegar a una definición. Para mí, la salsa es un complejo musical intergenérico. Intergenérico quiere decir que integra varios géneros de distinta procedencia, ¿sí? De distinta procedencia, que tienen sus antecedentes en matrices culturales europeas. El danzón cubano es originario de la contradanza. Matrices culturales africanas, los tambores, las danzas rituales, el guaguancó, matrices culturales afrocubanas, afropuertorriqueñas y matrices culturales también caribeñas, porque de alguna manera los caribeños, aunque sean, también son descendientes, por un lado de europeos, los más blancos, y por otro lado de los africanos, pero igual el Caribe es distinto al África, tanto territorialmente como históricamente y culturalmente. Entonces, ese complejo intergenérico se condensa, se cataliza, por decirlo así, en Nueva York, en estas comunidades, y de allí se catapulta para el mundo, de allí se lanza al mundo. Pero agrego un último elemento, y es que ese complejo intergenérico se produce sobre todo en la doble vía entre Nueva York y Puerto Rico y Nueva York. ¿Por qué? Porque la mayoría de los músicos que crean la salsa en los 60 son puertorriqueños que emigraron a Nueva York o hijos de puertorriqueños nacidos en Nueva York. Me explico, sus padres eran puertorriqueños y, por ejemplo, los hermanos Palmieri, ellos viajan en la década del 20 a Nueva York. Y los Palmieri nacen, el mayor nace en el 27 y el menor en el 36, 1927 y 36. Pero ellos se siguen sintiendo como puertorriqueños, hablan español, comen la música de sus padres, oyen la música, pero al mismo tiempo hablan inglés, aprenden a hablar inglés, van a la escuela gringa, tienen sus amistades, son ciudadanos americanos por nacimiento. Entonces viven con un pie allá y otro pie acá. Igualmente, los músicos que llegan en los años 50 y 60 de Puerto Rico a Nueva York, Héctor Lavoe, por ejemplo,
a comienzos de los 60, mediados de los 60. Y otros más que van llegando. Cortijo y su combo, cuando llegan a Nueva York, van en el año 59, creo, a hacer sus presentaciones y llevan la bomba y la plena, ya no como digamos, una plena y una bomba y una plena tocada, ya no como la tocaban los conjuntos folclóricos de los barrios de Santurce o de Ponce, sino con una agrupación que incorpora instrumentos metálicos de viento metal como saxofones, trompetas, ¿cierto? Y que tiene influencias de las big bands de los años 40 y 50 de Nueva York. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y el inquietud los cafetales vuelven a sentir. Entonces, pero claro, siguen teniendo la misma fuerza, la misma vitalidad, el mismo sentimiento profundo del barrio y del afro-puertorriqueño de Loíza y de Santurce y de la Parada 16 y de Ponce y de todas esas comunidades que crearon esos ritmos y que los desarrollaron. Y entonces Cortijo e Ismael Rivera lo llevan a Nueva York, ¿ya? Un poco después de que Mon Rivera, porque Mon Rivera llega en el 53 a Nueva York y lleva también la plena y la bomba y la pone digamos, le da un protagonismo entre la comunidad puertorriqueña, que ya es bastante grande, y esto se va a convertir en un elemento muy importante porque va a alimentar la salsa. Así como Yomo Toro, que también es inmigrante puertorriqueño, va a llevar la música jíbara y la va a interpretar y se va a volver una estrella, una más de las estrellas de Fania, o tan importante como nosotros. Entonces, para mí es la ida y vuelta, el movimiento de ida y vuelta a Nueva York, Puerto Rico, Nueva York, donde se produce la salsa. Es decir, aunque está localizada, está localizada en unos barrios allá y en unos barrios acá, está localizada en los barrios latinos que ya te mencioné, pero también en los barrios latinos de Puerto Rico. El Gran Combo es una orquesta de salsa y eso no lo puede negar nadie. ¿Cuándo surge el Gran Combo? 1962. ¿Dónde surge? En Santurce, en las afueras de San Juan. ¿Y cómo se compone? Por los integrantes del combo de Cortijo que se separan de Cortijo cuando él e Ismael Rivera fueron a parar a la cárcel por problemas de narcotráfico, drogas, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo la orquesta de Tommy Olivencia o la orquesta de la Sonora Ponceña, que son las tres primeras orquestas, la Ponceña, la de Tommy Olivencia y el Gran Combo, son las tres primeras orquestas de salsa nacidas, hechas en Puerto Rico, con sabor puertorriqueño y por supuesto con algún tipo de influencia de la salsa de Nueva York, pero también intentando diferenciarse, intentando decir, mire, nosotros tenemos nuestro tumbao y somos hermanos y somos parte de una misma familia, pero nosotros también aportamos ciertos rasgos propios. Ok, muchas gracias por esta amplia y detallada explicación. Quisiera entonces centrarme ahora, después de lo dicho, de cómo la salsa surge y tiene estos diferentes matices, ese trípode que usted nombra, y que ese trípode tiene, digamos, su punto de acopio en Estados Unidos y en esta relación bidireccional entre Estados Unidos y Puerto Rico. Quiero centrarme ahora en la salsa en Cali. Así Sí. una fecha que yo manejo, o bueno, que propondría para hablar brevemente sobre la salsa en Cali, es de, bueno, cómo se desarrolla y que la Feria de Cali, que tiene su primera edición en 1957, en aquel momento el mundo y por supuesto Cali eran cosas totalmente diferentes a lo que conocemos hoy en día, pero tengo yo la impresión de que en ese momento ya había cierta influencia de la salsa, sobre todo en los sectores populares, porque tengo, bueno, creo yo que de conocimiento de todos, que la salsa llega a Cali en particular, bueno, quizás en otras partes también, pero a Cali en particular llega a los sectores populares y se arraiga en esos sectores populares y a partir de ahí es que se comienza a dar una especie de expansión del fenómeno y el gusto por la salsa como música. Quiero entonces preguntar y
Y bueno, para después ahondar un poco más en esto, primero que me responda brevemente, ¿por qué cree usted que tuvo tanta facilidad la salsa para arraigarse en los sectores populares de la ciudad de Cali? Yo escribí un libro en los años 80 que se llama La salsa en Cali. Es un libro bastante gordo, extensísimo. Eh, Estuve 6 años investigando, tratando de responder esa pregunta. Esa pregunta me la hice yo en 1980. ¿Por qué la salsa en Cali? Y yo creí que yo me estaba inventando la pregunta y cuando me di cuenta, esa pregunta se la estaba haciendo mucha gente al mismo tiempo. En la universidad, en la calle, todo el mundo decía, bueno, pero la gente que venía de otras ciudades, gente que llegaba de Bogotá, de Medellín, incluso de fuera del país, y observaban algunos mexicanos, recuerdo que yo siempre invitaba como a hacer un tour por la ciudad y llevarlos a los sitios de salsa y se quedan asombrados de ver el entusiasmo, el baile y digamos, la masificación de ese fenómeno. Entonces llegan a bueno, pero por qué pasa esto la salsa en Cali? Lo cierto es que yo me tomé en serio la pregunta y me dediqué a tratar de responderla y elaboré 5 hipótesis sobre ella que están en el libro y bueno. Eh, una de las hipótesis tiene que ver, o dos de las hipótesis, para no extenderme en todas. Una tiene que ver con la presencia de una afrodescendencia ya no cubana, ni puertorriqueña, ni americana, sino afrodescendencia del Pacífico, por decirlo así, y afrodescendencia vallecaucana, en la medida en que aquí también hubo esclavitud en el siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, desde el siglo XVII, incluso finales del siglo XVII, desde 1680 a 1750, por ejemplo, según el historiador Germán Colmenares, fue la época de mayor mercado y de los esclavos en el Valle del Cauca, que eran traídos para atender las necesidades de la hacienda esclavista, y la explotación de las minas en los sectores de la costa pacífica, tanto al norte en el Chocó como al sur, como en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los dueños de las minas eran grandes terratenientes que vivían en Cali, en Popayán o en Buga y que necesitaban de esa fuerza de trabajo esclava. De hecho, en una de esas haciendas nace la novela María y en la otra nace la novela El alférez real, las dos obras más importantes de la literatura eh, vallecaucana, y María la más importante del país en el siglo XIX. Entonces, hay un ancestro afro, ¿sí?, en esta ciudad, que está desde el siglo pasado, del siglo XIX, aunque eran, digamos, de 6.000 habitantes que tenía Cali a comienzos del siglo XIX, 1.000 y poco eran negros, ¿sí?, esclavizados, o algunos libertos. Pero digamos que esa proporción se conserva en el siglo XX en 20%, va aumentando un 30, un 40%, y la ciudad se va amulatando, se va, digámoslo así, tiñendo no solo en términos raciales, sino en términos culturales, de toda la sabrosura y eh, la manera relajada como se asume la relación con el cuerpo y con el tiempo y con el lenguaje, para que se disfrute de una música que es hecha en otras partes, pero que aquí termina siendo recibida como si fuera una música nativa. Con la tumba, el tumbador y sonero, voy a bailar, qué bueno. Sin negro no hay, sin negro no hay guaguancó. Hay dos elementos que complementan este argumento, y es que, aparte de ser negros y mulatos como los cubanos, muchos puertorriqueños y demás, la economía de Cuba y Puerto Rico más importante se hizo alrededor del azúcar, de la producción del azúcar para el mercado internacional. La economía del Valle del Cauca, durante la época de la hacienda esclavista, estaba centrada primero en la explotación del oro en las minas
y luego en la plantación no, digamos la producción azucarera, ¿m? Para el consumo interno, no para exportación, sino para un mercado local regional. Pero en el siglo XX, la principal fuente de la economía vallecaucana, a partir de 1930, es la producción azucarera. Eso sí, están todos los ingenios, desde Manuelita, Río Paila, Pichichí, bueno, todos los ingenios, ingenio del Cauca, que van proliferando por la región y que se convierten en la principal fuente de la economía. Y ese hecho, ese elemento de la producción del azúcar, de la caña, del melao, del dulce, del azúcar, todo esto es un elemento que crea un vínculo con las letras de las canciones de la música cubana que le cantan a eso. La música cubana le canta al azúcar, al esclavo, al negro. La consigna, el grito de guerra de Celia Cruz era azúcar, ¿sí? Porque el azúcar sintetiza la historia de ese país y buena parte de la historia del Valle, del Cauca y de Cali, por lo menos en el siglo XX y parte del siglo XIX. Entonces, antes de 1960, yo digo la salsa nació en 1960, digamos, voy a ponerle una fecha ahí más o menos, fíjate que puede ser un poquito flexible, en la transición de los 50 a los 60, pero cuando se produce en Nueva York, inmediatamente llega aquí. Inmediatamente, o sea, quiero decir, a unas semanas, un mes, poco tiempo, llega por la vía del comercio, llega por la vía de turistas o personas que viajan allá, compran y traen los discos, llega por la vía de marineros que trabajan en la flota mercante gran colombiana y la traen a Buenaventura, y a Buenaventura van dueños de bares y discotecas de Cali, van y compran y lo traen acá, después va a llegar a través del narcotráfico, ¿no? En los años 70, eso nunca se ha mencionado, pero esa es una fuente muy importante que hay que mencionar también. Pero cuando llega la salsa ya como salsa, vamos a poner, por ejemplo, la música de Yo Cuba, con Cho Feliciano, grabada en 1957. Mambo de Pino. Mambo de Pino es un híbrido. Es un híbrido, póngalo y verán. Tiene mambo, tiene son, tiene pachanga, tiene rhythm and blues. Es una cosa, ahí es donde está mi idea de un complejo intergenérico. And we hope our story won't be sad. So, if you want to mambo, feel the Cuban beat. Y no, usted no puede decir que eso es un son cubano. No puede decir solo, puro. No puede decir que es un mambo al estilo de Pérez Prado. No. No puede decir que tiene un poquito de varios, tiene ingredientes de varios géneros. Llega la música de Eddie Palmieri y La Perfecta en 1961 con Ismael Quintana, el primer LP. Llega la música de Charlie Palmieri y la Duvernay, 1959, 1960. Llega la música de Pacheco, de Joe Quijano, de Orlando Marín. O sea, todos esos ritmos llegan y se van regando por los barrios populares de Cali. Pero antes de que ellos llegaran, ya aquí se escuchaba Benny Moré, se escuchaba la Sonora Matancera, se escuchaba la Orquesta Riverside, se escuchaba el Conjunto Casino, se escuchaba el Septeto Nacional, el Trío Matamoros, o sea, toda la música cubana que se había producido entre 1920 y 1960 también se había escuchado aquí y se había bailado en la zona de tolerancia principalmente. Y era una música estigmatizada, atribuida a prostitutas, a marihuaneros, a malandros, a barrio bajo. Entonces no era una música, digamos, legitimada, pero tenía su encanto y tenía cierto arraigo popular. De manera que cuando la salsa, que es de alguna forma una continuación, no una repetición, es una continuación transformada de esa música cubana en la vertiente cubana, pues empata porque no hay una ruptura en el sentido de que sea algo completamente distinto, sino que permite un reconocimiento. Pero también llega Cortijo. Lo que graba Cortijo con Ismael Rivera en 1954, 55, 56, 57 se escuchaba aquí en 1960.
Esa música puertorriqueña también se oía. De modo que cuando llega la salsa, pues hay como un flujo, ¿sí?, de continuidades. Yo recuerdo 1962, tengo 10 años, y escuchar en la esquina del barrio donde yo vivía, donde salió por la ventana una canción de Mon Rivera que se llama Dolores, que dice: a Dolores la pachanguera, a su mamá le dio una pela por estar bailando pachanga con Joe Cotto en la carretera. Después que cogió la pela, la nena fue de su casa, dijo que aunque la mataran seguía bailando pachanga, porque una pachanga se fue a bailar con el mulato Chemi Mangual. Señores, voy a contarle lo que le pasó a Dolores. Su madre le dio una pela por causa de los amores, porque una pachanga se fue a bailar con el sobrino de Nicolás. Esa canción, grabada en el 61, 62, no pudo ser después, ya estaba aquí sonando en alguna emisora o en algún tocadiscos de alguna familia, y yo tuve la oportunidad de escucharla y nunca se me olvida. Entonces, pero también escuchaba la música de Cortijo, sin saber ni quién era Mon Rivera, ni quién era Cortijo, ni dónde queda Nueva York, ni que eran Puerto, no tenía ni idea, simplemente los escuché y me gustaron de niño, y bueno, por ahí como que empezó la cosa a seducir. Pero bueno, lo que quiero decir es que esa es una de las hipótesis. Hay un terreno abonado por la presencia o la herencia de la hacienda esclavista vallecaucana, que se complementa con la herencia de la plantación esclavista caribeña, tanto en Cuba como en Puerto Rico, Santo Domingo, Haití. ¿Sí? El otro elemento es que toda esa música grabada en Puerto Rico y en Cuba principalmente y México, llega a través del cine a los teatros de los barrios en Cali, como llegó a los teatros en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla, en todas partes llegó. Pero en unas partes probablemente se arraigó más que en otras. Y una de esas partes es en Cali, donde dio lugar a una comunidad, lo que yo llamo la primera comunidad urbana de bailarines modernos o modernos urbanos en los años 40 y 50 en la zona de tolerancia de Cali. Y eso también lo pueden ver ahí explicado y representado con imágenes en la plataforma digital Salsa Barrio Cultura. Esa explicación y la identificación que usted anota entre las letras de las canciones y lo que vivían muchas de las personas de los barrios populares caleños es una de esas explicaciones que, que yo nunca se me había pasado por la cabeza, pero que tiene mucho sentido. Y muchas Sí. gracias por esa explicación. A continuación, quiero que escuchemos un segmento, un pequeño extracto de el podcast de Juan Fernando Quintero, en un episodio en el que está dedicado a Héctor Lavoe y la discoteca Juan Pachanga. Larry Landa. El hombre llevaba la salsa entre las venas. Cuando consiguió plata, cuando consiguió billete, montó una discoteca en Nueva York, Canario Cali, New York. Quedaba ya en el sector de Broadway. Pero allí no paró Larry Landa. Montó una discoteca en Juanchito, la que se hizo muy famosa, la inolvidable Juan Pachanga. Fue el hombre que creó el carnaval de Juanchito. Y me voy a detener para hablar del carnaval de Juanchito. Comenzando los 80, empezó a generar un comentario en la ciudad de Cali. El caleño decía que era mejor el carnaval de Juanchito que la misma feria de Cali. Estamos hablando de lo que él hizo, del efecto que causó en la ciudad de Cali, y debo decir que él puso a figurar a la ciudad de Cali en el mercado mundial de la salsa. Repito, fue el que creó los carnavales de Juanchito y fue el que permitió que Héctor Lavoe viviera en Cali por lo menos 3 o 4 meses. Este audio nos plantea ya la Cali de los años 70. Y los años 70 son importantísimos en Cali, primero porque
hacia 1971 tienen lugar los Juegos Panamericanos en Cali y toda la transformación arquitectónica y también social que se da por eso. Por otro lado están las reivindicaciones populares y los diferentes paros y manifestaciones que existieron no solamente en Cali, sino en todo Colombia, y en el que el punto más álgido y que más se recuerda es sin duda la masacre de del 26 de febrero de 1971, donde murieron varios estudiantes de la Universidad del Valle y otros manifestantes. Pero no solo eso, sino que también está el narcotráfico que está empezando a surgir. Entonces tenemos la figura del Grillo, o sea, de Jaime Caicedo, alias el Grillo, quien era dueño de 12 de los más importantes griles de la ciudad, y también, y este audio nos lo señala, de Larry Landa, y Larry Landa es famoso, entre otras cosas, por haber llevado a la Fania All Stars con todas sus figuras por primera vez a Cali, y por haber llevado supuestamente a que se desintoxicara a vivir a Héctor Lavoe a Cali. Pregunto entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál fue el rol que jugó el narcotráfico en, digamos, tanto en el asentamiento, pero más aún en que la salsa se convirtiera en un ritmo dominante en la ciudad de Cali? Bueno, yo acabo de terminar un libro que ya está en proceso de publicación. Se llama La salsa en tiempos de nieve. La conexión latina Cali-Nueva York 1975-2000. En ese libro está dedicado por completo a analizar esa historia. Son 400 páginas con mucho trabajo de campo hecho en Cali, en Nueva York, un poco en Miami, con historias de vida y con investigación, por supuesto, también documental de fuentes primarias, fuentes secundarias. Porque ese es el lado oscuro de la salsa en Cali. Digamos, esa historia tiene una parte, una cara lúdica, gozosa, que es también una cara mercantil, comercializada, pero también tiene una cara que ha sido negada, de la cual no se habla, porque se convirtió en un tabú. De hecho, en mi libro La salsa en Cali, que lo escribí en los 80, pues yo no menciono ese tema porque era muy difícil abordarlo y no había condiciones. Y no había tampoco el distanciamiento histórico en el tiempo como para pensar ese proceso con, con la suficiente claridad conceptual que ahora sí se tiene, y con todo el arsenal de estudios sobre el fenómeno. Entonces, te resumo las tesis que están ahí en el libro. A ver, hay 3 procesos paralelos que enlazan a Cali con Nueva York, desde los años 70 hasta el final del siglo XX. Pongo ese plazo, porque es el último cuarto del siglo XX, que es el periodo en el cual, digamos, domina el cartel de Cali. Domina en todo sentido, en esta ciudad. Es un vínculo de ida y vuelta que yo llamo la conexión latina. ¿Cuáles son esos 3 procesos? Primero, la industria discográfica de la salsa, producida por la Fania desde 1964 en Nueva York, que tendrá en Cali uno de sus mercados más importantes en América Latina. ¿Sí? Segundo proceso, la industria de la cocaína, producida en Cali a partir de los años 70, además de Medellín, que tendrá en Nueva York su principal mercado en el mundo como centro de consumo y distribución para otras ciudades norteamericanas. El cartel de Cali controlaba el 80% del mercado de la droga en Nueva York. El de Medellín controlaba el mercado en Los Ángeles y en Miami. Y el tercer fenómeno, o el tercer proceso, es la migración de colombianos, entre ellos muchos caleños y vallecaucanos, que viajaron a la Gran Manzana en la misma época. Entonces, estos 3 procesos coinciden, son paralelos. Y en las décadas siguientes, 70, 80, 90, esos 3 procesos se superponen, se
se intersectan, se entrecruzan, ¿sí? Durante las décadas siguientes, miles de inmigrantes legales e ilegales terminando en las redes de comercialización y distribución de la droga en Estados Unidos, dedicados por completo al gran negocio, o bien combinando actividades ilícitas y trabajos formales, aspirando al estilo de vida americano o aspirando a enviar remesas para sus familias acá, en la ciudad y en la región. La convergencia de los tres procesos y sus múltiples entrelazamientos tuvieron un gran impacto social, simbólico y cultural en Cali. Muchas gracias, profesor Alejandro Ulloa, por esta última explicación y por acompañarnos en este episodio dedicado a la salsa. Les habló Juan Camilo Castillo. Esto es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, escucharnos en Spotify y por supuesto compartirnos en sus redes. Y claro, como dice Richie Ray, agúzate que te están velando.